continuando nuestro ciclo de charlas sobre talento regional. Hoy recibimos a Agustina Tami, que es directora de talento y desarrollo organizacional para PepsiCo en Norteamérica. Hola Agustina, ¿cómo estás? Bueno, gracias Dani por la invitación, un placer estar acá. Bueno, un gusto recibirte, de verdad. Agustina, estamos haciendo esta cápsula sobre talento regional, y lo que estuvimos viendo en el último tiempo, sobre todo a partir de la pandemia, es que cada vez más las compañías y los procesos se enfocan en un sentido a nivel regional, ¿no? Puede ser por la escasez, etcétera. Talento. ¿Cómo estás viendo vos esto desde PepsiCo? Mira, la verdad es que sí es cierto que hay una apertura mucho más fuerte o profundizada a poder encontrar el talento donde sea que esté, ¿no? Para mí es difícil acotar la explicación a un par de factores del contexto actual, porque creo que es algo que se viene construyendo hace tiempo, es algo que como está complejamente multideterminado, diría, pero sí, y esto es bastante, creo que evidente y ya está bastante estudiado, el hecho de que la pandemia terminó como por acelerar ciertas flexibilidades que eran necesarias, y quien no estuviese listo para la flexibilidad creo que no tuvo otra que aceptar ese cambio de mindset, ¿no? En industrias sobre todo como la nuestra del consumo masivo, cuesta un poquito más, ¿no? Esa apertura. Sin embargo, creo que ya hace tiempo se venía hablando de esto de empezar a cambiar el paradigma, de entender que hay que contratar el capability donde el capability esté sentado, ¿no? Sobre todo en un ambiente, un contexto donde se están empezando a necesitar nuevos capabilities que escasean, que no hay tantos, y donde la competencia obviamente es súper fuerte. Entonces hay que ponerse un poquito más creativos y un poquito más abiertos a lo que era antes, ¿no? Que antes de repente era publicar una búsqueda y a veces incluso los filtros tenían que ver con pensar cuánto tiempo de viaje tenía una persona en la oficina, ¿no? Entonces eso cambió muchísimo, y la verdad es que facilita muchísimo para las dos partes, diría, para la parte de la compañía y para la parte del candidato, donde hoy la relocalización es menos necesaria, mover a una persona de un lugar al otro, sobre todo cuando no está sentado en el mismo lugar donde la compañía lo necesita, implica cuestiones familiares, implica una cuestión personal muy importante. Entonces creo que en ese sentido se están abriendo mucho las fronteras, y me parece que nada, que es para mejor, ¿no? Lo celebro y lo felicito. También me parece que hay otro factor donde hay una concientización de la necesidad de la diversidad en los equipos, y esto también está ayudando muchísimo a que haya equipos mucho más diversos, ¿no? Trabajando a nivel regional, y de repente tenés una persona sentada en Argentina, otro sentado en México, otro sentado en Estados Unidos, y colaboran y trabajan de forma remota y regional muchísimo más efectiva y eficientemente de lo que tal vez nos hubiésemos podido imaginar antes. Tal cual. ¿Sentís que en ese sentido, ustedes como compañía, tienen procesos que se han visto modificados, dado el contexto y lo que estamos hablando? Porque imagino que históricamente se buscaban mucho más los perfiles en el mercado en el cual uno operaba, ¿no? No estaba tanto esta visión de encontrar el talento donde estuviese, ¿no? Sí, la verdad es que sí se ve. Lo que te diría es que la realidad antecedió el proceso, ¿no? O sea, no es que se estableció primero el proceso para buscarlo de una forma más amplia, buscarlo de formas remotas o flexibles, sino que al revés. Ante el proceso más vieja escuela, por decir así, nos vimos con ciertas limitaciones, y esas limitaciones se tuvieron que ir trabajando y llegar a esto, ¿no? Entonces digo, creo que hoy deberíamos incluso institucionalizar más esos procesos que todavía están siendo trabajados. Todavía hay ciertos espacios donde tenemos que llegar del otro lado, estamos como en un proceso de transición que creo que todavía le falta, no es que ya estamos, pero sí se ve, sí se empieza a ver, sí se ven los famosos location free roles, que son como roles donde puedes estar sentado en cualquier lado, como los nómades digitales también se les llaman en otros lados. Puedes estar sentado en cualquier lado, y siempre y cuando haya también una parte que es importante, que es las posibilidades legales y laborales, para estar obviamente en consonancia con todo lo que sea necesario en términos regulatorios. Ahí creo que ese es el espacio donde hay que aprender,
pero me parece que estamos en muy buena forma. Y como te digo, me parece que ahí la clave es, o lo que es mi experiencia es ver cómo a veces la realidad determina la estructura, ¿no? Y después los procesos hacen el catch-up con institucionalizar la forma en que lo hacemos, Tal cual. pero bueno, Parecía como que la necesidad claramente va por encima o por adelante de los va procesos. más rápido, Y sí. tal cual, exactamente. Y vos tenés un perfil interesante, Agus, porque tenés experiencia en la TAM y Ujú, tenés experiencia en el mercado americano, ¿no? sí. En ese sentido, ¿viste muchas diferencias entre un mercado y otro, hablando de esto específicamente? Sí, sí, la verdad es que es bastante. Hay por diferentes motivos. Creo que hay una parte cultural y una parte de la forma en la que se hicieron las cosas siempre en uno y en otro lado, que son muy diferentes entre sí. Y creo que también por otro lado están los contextos actuales de uno y del otro lado. También son bastante, no sé si tienen cosas en común, pero tienen bastantes cosas diferentes, ¿no? Digo, eh, en la TAM veo por lo menos una apertura mucho más grande de tener carreras internacionales, la gente tiene como más hambre en ese sentido, las empresas también están más acostumbradas a tener que estar más abiertas a este tipo de cuestiones de esto, ¿no? De contratar a una persona donde esté sentada o traerla para donde sea que sea necesario. Y en Estados Unidos lo veo un poquito más estructurado, ¿no? Digo, al final, hablando de la compañía para la que trabajo particularmente, siempre las cosas funcionaron muy bien de la forma, y siempre hubo ganancia para la compañía de la forma en la que estaba funcionando. Entonces no había tanta necesidad de cuestionamiento en la forma en la que se hacían esos procesos, versus en una Argentina o en otros países de Latinoamérica, donde siempre tuvimos que ir reinventándonos para hacer que el negocio también vaya reinventándose y evolucionando de forma positiva y creciendo a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces, esas dos cosas ya de por sí creo que determinan mucho la forma en la que nos acercamos al talento y la forma en la que se aborda. Ahora, en Estados Unidos sí están habiéndose mucho más las posibilidades en términos de traerse mucha más gente de la TAM, cosa que antes no había tanta apertura, o por lo menos no se veía tanto. Es muchísima la gente que estamos nosotros, por lo menos, trayendo para Estados Unidos. No solamente por una cuestión de que el talento es bueno y también hay esta cuestión de la diversidad que hablábamos recién, sino que también hay lo que yo llamo el pull y el push, ¿no? O sea, hay pull porque ahí se necesita el talento, pero también hay mucho push del talento nuestro de Latinoamérica de ir en busca de esas experiencias y oportunidades. Entonces, ahí creo que es el match perfecto para que esto se abra mucho más y como lo estamos viendo. ¿Cómo es el perfil argentino en este pool de talento regional? ¿Cuáles crees Sí. que son las habilidades, las competencias, los pros, las contras, ¿no? Del Sí. perfil. Sí, mira, me parece que, bueno, yo no soy muy, o intento al menos no caer en generalidades, ¿no? Y no decir, bueno, porque todos los argentinos tal cosa y tal otra, pero sí es cierto que hay un segmento de los argentinos, de los que accedimos y tuvimos ciertos privilegios de tener las educaciones y las conexiones y los empleadores, y una formación que te da no solamente la universidad, sino el trabajo, ¿no? El trabajo en empresas como las nuestras en países como Argentina o como cualquier otro país de Latinoamérica, porque te diría que también se ve en otros. Se ve bastante argentino igual también, ¿no? Bastante más que lo demás. Y creo que está... Y producto capaz también de un país extremadamente inestable macroeconómicamente en el último tiempo, en los últimos años, varios años, que imagino que potencia bastante esta salida también, ¿no? De argentinos a la región o al mundo. Sí, 100% eso. Digo, al final está de vuelta esto del pull y el push, ¿no? Está como las características de los argentinos como profesionales, hay una cosa también cultural que traemos que nos ayuda bastante, no solo en términos de esta cosa recursiva, de la resolución de situaciones, de la creatividad, sino también lo veo mucho en el liderazgo. Hay una cosa muy marcada donde se ve, por lo menos los que de vuelta, los que llegan a tener estas carreras internacionales, sí se ve esta cosa del perfil teniendo un impacto bastante grande en otras culturas y en otros países, y creo que hay algo de esto, ¿no? Del bagaje cultural que nosotros traemos, que viene a abrir ciertas puertas o a romper un poco con ciertas
ciertos esquemas más tradicionales, tal vez por una cuestión de costumbre de cómo nosotros necesitamos siempre hacer sobrevivir nuestros negocios en países como Argentina. Ahora, más allá de toda esa parte, que es cierto que hay una serie de características que muchas personas traen, sí está esta otra parte que me parece que es fundamental, que es la búsqueda por ir a buscar esas oportunidades, la forma de encontrar el camino para yo ir a buscar esa oportunidad afuera, para ir a tener esa experiencia. Y sí creo que tiene que ver mucho con el contexto, obviamente, macroeconómico, sociopolítico, pero también creo que hay una cosa, y sobre todo en las nuevas generaciones, de ir a buscar la experiencia también, ¿no? Hay una cosa de que estamos más livianos, hoy la tasa de natalidad está bajando, estamos mucho más abiertos a ir a buscar esas experiencias. Me siento identificada con eso, de hecho, y que tiene más que ver con eso, con ir en busca casi que de la aventura, más que del salvataje económico, ¿no? En muchos casos. Entonces, creo que hay un poquito de todo. Y por suerte se está dando el contexto también para que esas oportunidades se den. Te agradezco por tu tiempo y espero tenerte en las próximas cápsulas. Te Un mando un placer. saludo y muchas gracias. Cuando quieran. Un saludo grande para todos por ahí.